Bueno, hablábamos, parte de la conversación iba en torno a la educación a distancia, ¿no? A través de Internet. Como sabemos, esta no llega a todas las zonas rurales, y entendiendo que hay zonas libres de COVID-19, el Ministerio de Educación dispuso que algunas escuelas, si es que cumplían con los requisitos necesarios, pues podían reiniciar las clases presenciales a partir del 1 de julio. En Moquegua, los niños de las zonas rurales no van a poder retornar a las aulas porque no cumplen con los requisitos, con algunas medidas de salubridad. Y en la provincia del General Sánchez Cerro no lograron acceder al programa Aprendo en Casa por falta de recursos. Hay ahí un grave problema del cual nos va a hablar el profesor Julio Bernedo Soto, gerente regional de educación de Moquegua. Profesor Bernedo, muy buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Sí, buenas tardes, Mabel, buenas tardes, Renato. Muy agradecido por esta entrevista que me realiza en este momento. ¿Qué pasó, profesor? ¿Por qué no lograron acceder por qué no cumplieron los requisitos? ¿Qué faltó? Sí, sobre el tema de la resolución viceministerial, la resolución ministerial, la 229, especifica precisamente la posibilidad de autorizar ingresar a la etapa presencial en instituciones educativas de la zona rural, donde por problemas de conectividad y otros no podríamos brindar el servicio educativo a nuestros estudiantes, ¿no? Y hemos analizado esta norma, hemos solicitado información a los directores de UGEL para ver hasta qué punto esta norma puede ser aplicada en las instituciones donde no podíamos dar el servicio, y lamentablemente, después de un análisis bastante serio, minucioso, incluso legal, se han recibido los informes de que definitivamente en ninguna institución educativa de la zona rural podemos brindar este servicio educativo bajo esta norma, ¿no? Pero ¿por qué exactamente, profesor? ¿Cuál es la razón? Este dispositivo nos indica con claridad que hay que cumplir algunos requisitos básicos para poder brindar este servicio, ¿no? En total son 6 requisitos, de los cuales pues la mayoría no podemos cumplir. Uno de los principales es, comentándole, uno de los requisitos es que en el lugar no haya casos de COVID. Incluso dentro de la provincia no debería haber más de 10 casos en los últimos 14 días, pero en estas últimas semanas, lamentablemente, los casos de COVID en la región Moquegua están aumentando bastante. Eso está generando bastante preocupación, por supuesto, y entonces ese es uno de los problemas. Ese es un requisito importante, claro. Exacto, y no es posible, ¿no? Adicionalmente, hay otro requisito que también indica que los maestros que entrarían a esta presencialidad deberían estar residiendo actualmente, o su lugar de aislamiento sea en el lugar donde está la institución educativa, y la gran mayoría de los maestros no están en ese lugar. Entonces, otro aspecto que nos dificulta bastante. ¿Dónde están los maestros? Perdón, profesor, por la curiosidad. Sí, perdón. ¿Dónde están los maestros? ¿La mayoría de maestros dónde están? ¿No están en la región? Están en la región, sino que lo que sucede es que la mayoría pues son docentes que viven aquí en la ciudad de Moquegua, en algunos pocos casos residen en la ciudad de Arequipa, en otros pocos casos también en la ciudad de Puno, pero es por el tema de trabajo que ellos acceden a un puesto laboral en zona rural, pero no es su lugar de residencia, o no es, digamos, el lugar donde habitualmente residen. Entonces, ante esta etapa de emergencia y aislamiento, lo que ellos han hecho es replegarse a sus domicilios, y eso hace que tengamos este caso de que sean muy pocos los docentes que residan actualmente por su lugar, y es otro de los requisitos que no cumplimos, ¿no? Ese es claro. En definitiva, no hay ningún caso, lamentablemente. Qué pena que sea así, pero además hay un problema muy grave porque no han logrado acceder al programa Aprendo en Casa por falta de recursos, ¿no? Esto, aparte de que no han cumplido con los requisitos para las clases presenciales. Háblenos de eso, porque lo que eso significa entonces es que hay muchos niños que en sí no están recibiendo ningún tipo de educación, y estamos a mitad de año. Le ruego, profesor, que nos espere un par de minutos porque tenemos que hacer la pausa y regresamos con eso. Regresamos en conversación con el profesor Julio Bernedo Soto, gerente regional de educación de Moquegua. Ya habíamos conversado sobre la imposibilidad de los chicos para regresar a las aulas de manera
presencial porque no cumplen con los requisitos, los chicos de las zonas rurales. Sin embargo, hay un gran problema en la provincia de General Sánchez Cerro porque no hay acceso al programa Aprendo en Casa por falta de recursos. Profesor, ¿qué es lo que está sucediendo? Sí, bueno, como todos saben, esta situación de la emergencia nacional nos ha tomado por sorpresa a todos. Nadie estaba preparado para dar una educación a distancia de manera generalizada en todas las instituciones educativas, y esto para nosotros ha significado un reto, imagino para todas las regiones, ¿no? Y nosotros hemos estado de alguna manera tratando de implementar los lineamientos que venían del Ministerio de Educación, al punto que, por ejemplo, cuando se nos indicó que deberíamos iniciar las labores educativas el día 6 de abril, teníamos muy pocos días para poder subsanar esa gran brecha que teníamos en conectividad en zona rural. Encontrábamos que la mayoría del sector rural, que representa el 15% del servicio educativo, no tenían acceso a Internet, a televisión ni radio en los canales que nos han indicado, ¿no? Sin embargo, nosotros pudimos hacer el contacto en pocos días con representantes o propietarios de emisoras locales, con lo cual de ese 15% logramos reducir a un 7%, ¿no? Y así hemos comenzado las labores el día 6 de abril. Pero este problema, Mabel, lo tenemos no solamente en la provincia de General Sánchez Cerro, sino también la tenemos en la provincia de Mariscal Nieto, incluso en el distrito de Ichuña también, que corresponde a otra UGEL. De tal forma que hemos coberturado, repito, hasta el 7% y así hemos iniciado, ¿no? Resulta que con el paso de los días hemos solicitado la participación de autoridades locales, hemos coordinado con los mismos maestros para ver qué posibilidades de reducir esta situación, ¿no? Entonces hemos estado caminando paso a paso, reduciendo este porcentaje. También hemos coordinado con el gobierno regional, con la Gerencia de Transportes y Comunicaciones para poner en operatividad repetidoras de televisión que teníamos por la zona, de tal forma que así hemos reducido este porcentaje de 7 a casi 3%, ¿no? Y hay experiencias bastante significativas de nuestros maestros que donde no hay ninguno de los tres medios, porque no existe en realidad, pero sí por lo menos hay conectividad en telefonía. Los docentes han estado comunicándose con los padres de familia y con los estudiantes, con la dificultad de que, por ejemplo, del lugar de residencia de los estudiantes y los padres tenían que caminar a un lugar alto, donde haya la señal, y caminaban incluso 2 horas a un cerrito, un lugar elevado, y así se estaban conectando, y esto nos permite reducir hasta el 2% en el mejor de los casos, ¿no? Tema de una pregunta para terminar ya, profesor. Cuando dice 2%, 3%, ¿de cuántos alumnos estamos hablando exactamente, para hacernos una idea de cuántos estudiantes peruanos, no sé si ya han perdido el año, pero se van a quedar muy rezagados en cuanto a sus clases, ¿no? Este 2020. Sí, Renato. En cuanto a este tema del 2%, que representa más o menos casi cerca de 500 estudiantes no atendidos en zona rural, para nosotros es una profunda preocupación. No por el hecho de que sea 2%, que es un porcentaje mínimo, nosotros vamos a minimizar la situación y desinteresarnos, ¿no? De todas maneras, todavía seguimos trabajando estrategias, pero tenemos una preocupación también nuevamente, Renato, ¿no? Si bien es cierto, en el mejor de los casos hemos llegado al 97%, pero sin embargo, con este proceso de reactivación de la economía, muchos padres de familia de zonas urbanas donde tenemos perfecta conectividad han comenzado a salir a laborar y un poco a descuidar el trabajo de sus hijos, de tal forma que ahora estamos registrando que estamos en un 4% no atendido, 2% se ha adicionado en zona urbana, porque está faltando este tema de asesoramiento, control de los estudiantes o de los hijos, porque los padres están saliendo, ¿no? Eso que usted señala, profesor, es sumamente importante y lo vamos a ver en los próximos días, no solamente en las zonas rurales, sino también en las urbanas. Eventualmente los padres van a tener que salir a trabajar y los chicos, ¿con quién se van a quedar? El ausentismo va a crecer sin duda, ¿no? Lamentablemente, como un efecto colateral a la necesidad de los padres de salir. Profesor Bernedo, muchas gracias por estar con nosotros. Nos hemos quedado sin tiempo, pero prometemos comunicarnos más adelante porque nos interesa mucho ver cómo avanza esa cifra, si es que se contiene o si por el contrario se incrementa el nivel de población estudiantil desatendida. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. 6:55.